información en las redes sociales y vi que había un hombre que se dice ser líder de una denominación, para no ofender a nadie porque a veces lo toman personal. Esto es en contra del catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, adventistas, bautistas, musulmanes, islámicos, la renovación de la bautista o la católica. No es en contra de nadie personal. Tampoco le estoy aventando al aire para que le quede el saco. Si le estoy diciendo que hay que tener cuidado, nosotros, hermanos, que hemos creído en Jesucristo y hemos creído en su palabra, no debemos de contagiarnos de cosas que son mundanas, paganas, ni idólatras, ni por costumbres, ni por tradiciones. Había un hombre que se hace saber como líder de alguna denominación, en el cual estaba comentando o le preguntaban si era malo celebrar Navidad. Paz de Cristo. Amén. Y este hombre dijo con esas palabras: no es malo celebrar Navidad, porque si nosotros juzgamos a los demás, nos volvemos juiciosos. Hermano, en la palabra de Dios nos habla de la verdadera Navidad, cuál es el concepto de Navidad. Así que lo que este hombre respondió es ilógico e es incorrecto, hermanos. Celebrar Navidad es malo si la celebra conforme el mundo, donde hay alcoholismo, donde hay tabaquismo, donde hay drogadicción, donde hay idolatría, donde hay tipo de actitudes o acciones contrarias a la palabra de Dios. Para poder celebrar Navidad hay que entender y saber el verdadero sentido, propósito y el verdadero concepto de la Navidad para llevarla a cabo. Navidad no es un árbol que usted pone. Navidad no son esferas. Navidad no son luces. Navidad no es un nacimiento que usted pone debajo de un árbol, porque eso es idolatría, aberración de delante de Dios. ¿Es malo celebrar Navidad conforme el mundo? Sí lo es, hermano. Nosotros hemos salido de la ignorancia y no tenemos que por querer agradar al mundo o estar bien con el vecino o la vecina, tengamos que envolvernos en idolatría y en paganismo, lo cual ofende y no es agradable a Dios. Hay que investigar el verdadero propósito de esas costumbres y tradiciones e informarnos bíblicamente cuál es el verdadero significado de la Navidad. En pocas palabras, ¿es malo celebrar Navidad conforme el mundo? Sí lo es. Romper piñatas, tomar ponche, alcohol, tener baile, bailar con la comadre, con el vecino, con la vecina, es malo, porque no agrada a Dios. Para nada en la palabra está dicho que debemos de embriagarnos, debemos de bailarle al mundo, ni tampoco constituir a un ídolo como hijo de Dios o como representación de Dios. La palabra de Dios dice el Señor: si alguna vez queréis tener algo que adorar o ver, mejor haga usted un montón de 12 piedras e hínquese frente a ellas para que representen las 12 tribus de Judá o de Leví, pero jamás forme con sus manos una imagen o un ídolo al cual usted lo quiera usar como Dios o representación de Dios. Ni lo divino, ni lo terrenal,
ni lo acuático, ni lo que está por debajo de la tierra, porque lo tal es aberración a Dios. ¿Es malo celebrar Navidad conforme el mundo? Sí lo es, Padre Cristo. Amén. Y le queremos dar gracias a Dios por algo. Yo he entendido, he aprendido que vivía yo en la ignorancia, vivía cegado y celebraba todo tipo de acciones que el mundo nos ofrecía mediante falsas religiones, mediante falsos profetas o líderes. Y reconozco que era ignorante. Por eso cualquier cosa que me presentaba de delante, la celebraba. Porque había alcohol, porque había cigarro, porque había droga, porque había mujeres, porque había baile. Pero verdaderamente mi corazón no pertenecía a Dios, sino a las falsas y bajas pasiones de la carne. Y descubrí algo muy importante, hermano, que una vez que empecé a darle lectura a la palabra de Dios, sin importar qué Biblia sea, con excepción del libro de Mormones y excepción a la Biblia de testigos que están corrompidos, pero de ahí en fuera cualquier otra Biblia me di cuenta que empecé a adquirir sabiduría. Y cuando era ignorante, tenía el puño de conocidos, de amigos y de vecinos, porque todos vivíamos en la misma ignorancia. Pero una vez que Dios abrió mi entendimiento y me dio el discernimiento y la sabiduría mediante la revelación, me di cuenta que entre más sabio me volvía por la lectura de la palabra de Dios, más pequeño se hizo el círculo de conocidos y de amistades, y me fui quedando solo en lo secular. Pero le doy gracias a Dios que Él siempre se ha mantenido a mi lado. Eso es lo que encontré en la sabiduría. La sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios te va aislando de los demás. Una, porque te das cuenta que el agua viva no se puede mezclar con el aceite. Dos, porque aquellos que una vez se consideraron conocidos o amigos, solitos se van yendo. Porque te hacen, según ellos, menos. Ellos te hacen ver o sentir como ignorante, sin saber que has adquirido sabiduría de Dios. Amén. Y es algo que lo que aprendí. Los falsos amigos, los falsos vecinos y la familia falsa se va alejando de ti porque se ofenden, porque no vives, ni caminas, ni piensas, ni celebras conforme al mundo. ¿Es malo celebrar Navidad? Sí lo es, hermano. Si la celebra conforme el mundo, con piñatas, con árboles, con esferas, con baile, con alcoholismo, con tabaquismo, con drogadicción, pero sobre todo con idolatría, hermano. ¿Es malo celebrar? Sí. Hacia arriba, hacia el reino de Dios, no ascenderá. Usted quiere celebrar Navidad, celébrelo cualquier otra época del año, pero no como el mundo lo hace, sino dando enseñanza del verdadero propósito de la Navidad. Y al único que celebra
la palabra lo dice en Juan 3, capítulo 13. Porque ninguno ha subido al cielo, mas aquel que del cielo descendió. Y ese único es Jesucristo. Respetamos a María, el propósito que tuvo, pero nadie más que Cristo ha subido al cielo, al reino de Dios. Juan y algunos profetas fueron mediante revelación en el Espíritu, pero físicamente nadie ha ido más que el único que descendió del cielo. Amén. Amén. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios